el momento, ahora que viene esta cuarta transformación, de hacer una discusión, generar coloquios, generar mesas de análisis, para pensar cuál es en la actualidad la forma de generar esta reflexión, tomando en cuenta la participación del filósofo, la participación del intelectual, pero sin caer tampoco en los vicios que puede tener tanto el filósofo como el intelectual. Pues yo en lo personal, por el momento, se me ocurre decirle cerebros a estos personajes que podrían desempeñar esa reflexión ahora. Oye, una pregunta. ¿Cómo permea entre la juventud, entre ambos y muchos más, la idea de la cuarta transformación? ¿Cómo consideran que es esa cuarta transformación? ¿O cómo consideran que debiera ser más allá de lo que se ha esbozado? Bueno, si me permites, quisiera yo echarme mi primer quemón. No, pues, la verdad es que desde un punto de vista, desde mi partido, nosotros no percibimos una verdadera gran transformación dentro de la cuarta transformación a como lo plantea el equipo de Andrés Manuel. Ni en términos económicos, ni en términos políticos, ni en términos sociales, ni en términos educativos, ni en términos culturales. Porque hay una estructura que se hereda, una estructura que trata los asuntos y las fuerzas de tensión dentro de nuestra sociedad casi como de manera funcionalista. Lo vemos incluso en las consultas que ha llevado a cabo Esteban Moctezuma. ¿Cuánto papel no le ha dado al sector privado en los términos en los que se tiene que establecer la nueva reforma educativa? Hay que tranquilizar a la clase dominante de que la reproducción del sistema va a estar dentro de las universidades y no va a ser un proceso de liberación. Por lo tanto, ya desde ahí ya vemos que hay una limitación incluso para la cultura. Desde el ámbito económico, bueno, también lo vemos, tranquilizarle que el papel fundamental que va a tener el empresario mexicano, el gran empresario mexicano, y no se ha dicho mucho de los de mediano, pero suponemos que sí, porque el Consejo Coordinador Empresarial y porque la Coparmex involucran a todos estos. Pero económicamente tampoco va a haber una transformación, sino va a haber a lo mejor pasar a un neoliberalismo menos agudo. Humanización del neoliberalismo. Bueno, pero eso sabes que es como una contradicción muy... es una aberración evidente. Y en términos políticos, pues bueno, ya se están echando para atrás en muchas cuestiones. Hay dentro de las cámaras hay mucha gente que no pertenece precisamente ni a la militancia de los partidos de izquierda, hay mucho oportunismo, hay muchísimo pragmatismo, y vuelvo entonces a la pregunta ya específicamente. El papel que nos toca a nosotros y el papel de la filosofía es precisamente elaborar los cuestionamientos más fundamentales, tanto del deber ser de la política como del deber ser del propio gobierno con la ciudadanía, y también el papel de la ciudadanía, cómo va a jugar, ¿no? Porque si no empezamos a hacer ese acercamiento, esa horizontalización del deber ser de la política, pero en amplio sentido, pues está muy complicado que se lleve a cabo una cuarta transformación. Vamos a volver a lo mismo. Que no es de un día para otro, además. No, y a lo mejor el gatopardismo no se va a percibir en 6 o 12 años, se va a percibir ya después del 2024, otra vez volvemos a lo mismo y peor, porque las condiciones materiales objetivas no se han resuelto. O sea, los problemas dentro de las condiciones no se han resuelto. Ahora, un punto bien importante que yo quisiera comentar es: tenemos que establecer nuevos lazos. O sea, las relaciones políticas, ese tejido, como si fuera un tejido, tiene que estar constituido de otro material. No puede ser el acuerdo político pragmático del cálculo mezquino el que establezca las relaciones entre los partidos, ni tampoco entre los sectores políticos. O la imposición. No puede ser. Que prevalece todavía. Exactamente. Ahora, obviamente desde nuestra militancia creo que nos tenemos que abrir espacios, porque también de pronto la ciudadanía espera mucho de cierta militancia y la militancia espera algo de ciertos bases políticos. Por ejemplo, hablábamos de las concejalías en la ocasión anterior, y uno ve que se tiene que abrir paso por los acuerdos políticos que estén desde arriba, donde ya no se tiene injerencia. Eso no puede permanecer. Por eso sí tiene que haber un papel crítico, no crítico desestabilizador, crítico para evolucionar. Y diría, desde un punto de vista personal, que el papel de la filosofía como acto filosófico, como esa persecución de los saberes,
tiene que también ser atractivo a la gente para que la gente se ponga a pensar que sí es importante tener los cerebros y categorizar al actor intelectual y al intelectual orgánico, como luego hemos platicado, un término gramsciano, el partido, pero la gente tiene también que ponerse a reflexionar. No puede establecer un sistema de dependencias como incluso México establece con el exterior, con organismos, con países. No, tenemos que establecer un sistema de reflexiones para que se superen las dependencias. Entonces, si los partidos de izquierda radical planteamos revolución permanente, es filosofía permanente, filosofar permanente. Más allá del pragmatismo. Exacto, bueno, en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo que en las clases de filosofía que tenía en la universidad, por ejemplo, siempre era un análisis desde la abstracción, ¿no? Vamos a pensar la cosa en sí misma, ¿no? Vamos a ver cuál es su situación en el lenguaje, ¿no? Wittgenstein. Cuando llegas al plano político, yo creo que aquí está el lazo entre el filósofo, el músico y el político, te das cuenta que necesitas tener esa brecha con la realidad. Yo en lo personal... Vinculación. Esa vinculación. Yo en lo personal encontré la vinculación y creo que sería bueno tratar de trabajarlo ya a nivel incluso educativo o político, ha sido Leopoldo Sea. Cuando yo leí a Leopoldo Sea, leí el libro de Filosofía de la Historia Americana, pues yo llegué y ya cuando llega Sea y dice hay una historia universal, la historia europea, hay una historia de la negación, la historia americana. Esto es filosofía, pero esto es bien evidente, es bien práctico. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, Sea trabajó mucho tiempo el tema del historicismo. O sea, es una línea histórica de todos los acontecimientos y vamos a darle un sentido a esta historia para saber desde ese sentido qué vamos a hacer. O sea, no es un tema original de Sea, sino que Hegel lo trabajó en su filosofía de la historia, pero Sea le dio ese papel latinoamericano. ¿Estás en filosofía? En filosofía. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si en el caso de Morena, si Morena ya está empezando a generar esta parte pragmática, lo que necesita ahora el partido y lo que necesita la izquierda en general es generar una brecha histórica de la lucha que ha tenido los movimientos de izquierda del 2018 hacia atrás. Yo creo que lo más cercano sería a 30 años, o de aquí a los 60, o de aquí 50 años. A los 68, 50 años. 68. En el caso de la Cuarta Transformación, yo me atrevería a decir que sería hacer la brecha histórica del 2018 a Juárez. Hasta allá empezar a hacerla. Y una vez hecha esa narrativa histórica, buscar el sentido de la misma. ¿Cuál es el sentido histórico de la izquierda en la actualidad? Y a través de ese sentido, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda? ¿Cómo algo? Ya te pregunto. ¿Qué en mi caso, la izquierda. ¿Morena es de izquierda? Sí es de izquierda, pero... es que son con planteamientos de derecha. Hay mucho trabajo que hacer. No. Aquí estamos tratando de encontrar la punta del hilo. Sí. Porque en los últimos tiempos, en las últimas semanas, yo creo que se ha insistido en el gobierno de izquierda. Sí. Yo creo que alguno de los atributos que tiene nuestro compañero Raúl Paz es que tiene una revista muy interesante. Y en esa revista, la primer hoja, dice antecedentes de los dirigentes de izquierda, ¿no? Dirigentes socialistas en la historia de México. Socialistas. La izquierda, si no es socialista, no es izquierda. Exacto. Entonces, creo que tú conoces exactamente de dónde viene en este devenir la izquierda y las aportaciones que ha habido en el país de la izquierda. ¿Tú querías hablar? No. Entonces, creo que en ese sentido el concepto de izquierda no sería el que más se acople, ¿no? Por ejemplo, pienso en esta izquierda por la discusión que han hecho varios autores sobre la izquierda y la derecha. Yo creo más bien que es compleja la realidad de México en ese sentido sobre las posiciones políticas, porque si bien Morena es liberal, tiene una gran base en no es socialista. No es socialista, pero la cuestión es que no es fácil catalogar a un partido político, por ejemplo, en este caso con Morena.
o por ejemplo otros partidos, porque dentro de mismo Morena existen muchos tipos de grupos o sectores que tienen diferentes discursos ideológicos. En el caso de Morena podría decir que, bueno, predomina el pensamiento liberal, pero no está excepto de tener sectores que, por ejemplo, aún siguen pensando o reflexionando el tema del marxismo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hay partes en Iztapalapa donde en algún momento me dijeron, vamos a leer el manifiesto del Partido Comunista o vamos a leer la tesis de Feuerbach. Y yo con mucho gusto, ¿algún dirigente que tenga esa filosofía? Esa filosofía... Más que esa filosofía, en ese momento pienso en la importancia, en la reflexión de la comunicación con Virgilio Caballero, que en mi opinión es revolucionario el pensamiento de la actividad política de Virgilio Caballero, porque deja en vigencia la importancia de la reflexión sobre qué hay que hacer en el sentido de los medios de comunicación públicos. O por ejemplo, a lo que me refiero es que hay muchos discursos que pueden ser útiles y son vigentes en la actualidad. O por ejemplo, pienso también en la actividad de, ¿qué será? Pienso en otros autores. Sí, yo quería comentarles que, bueno, primero, dentro del partido del PT, digo, para ir más o menos también buscándole el hilo, la cuestión del asunto, es... También dentro del Partido del Trabajo, ustedes lo conocen, lo hemos platicado, hay distintos grupos que se abocan al estudio del marxismo, pero la verdad es que la mayoría no, o sea, siendo sinceros, la mayoría no, aunque nos reivindicamos de corte socialista. Nosotros no es que, digamos que lo que más nos conviene es establecer etapas, porque si no entramos en choque con las ideas, por ejemplo, liberales, realmente, o sea, si mantienes una cierta estructura político-económica, si mantienes ciertas condiciones sociales, incluso dentro, no lo dices, pero de pronto sí resulta que algunos dirigentes, incluso dentro del partido, dicen, bueno, es que siempre va a haber pobres, y tiene que haber ricos. ¿Por qué? Porque alguien me tiene que sacar la basura. O sea, ya está identificado, ¿no? La caracterización laboral respecto de la posición económica que tienes, ¿no? Y ahí el papel que vas a desempeñar dentro de la sociedad. Yo creo que esta etapa es fundamental para que nosotros volvamos a cuestionarnos quiénes son los que hacen las transformaciones. Me acuerdo que en las primeras ocasiones que me invitaste hablábamos de, pues son los dirigentes los que hacen las transformaciones. Ay, entonces en esta cuarta, ¿quién tendría que hacer la transformación? Y lo otro, dentro de una coalición o dentro de los partidos con tantas expresiones, si nos abocamos a organizar, porque ahorita Morena y nosotros ahí vamos incipientemente, ahí vamos con la formación de cuadros y Morena con su Instituto de Formación Política. Y si de pronto resulta ser que hay grupos muy identificados que ven la necesidad de cuestionar sobre por qué un solo partido, por qué no varios partidos si nos ponemos de acuerdo. Ahorita que menciona esto el compañero Pablo, por ejemplo, en el sentido de Morena, pues podemos ver el caso de formación política, ¿no? Enrique Dussel, por ejemplo, ha hecho una gran aportación en la reflexión al marxismo y a una corriente ahora distinta, que es la filosofía de liberación. El Fisgón. El Fisgón también es otro personaje grande, Paco Ignacio Taibo. Lo que quiero decir es que en ese sentido Morena tiene hay que reconocerle a Ríos, ¿no? Exacto, Ríos. Es un contenedor de diferentes discusiones y diferentes ideologías. Entonces llegamos a ubicar que Morena es una amalgama de grupos, es decir, una federación de organizaciones o de personajes de muy diferente procedencia, que conviven en torno a un proyecto partidario, aunque no compartan, bueno, pueden compartir los ideales o no, pero salpicado de altas dosis de pragmatismo, sí, en función de la necesidad de trascender como individuos o como grupos. Y esto, ahí es donde Morena estaría perdiendo, bueno, donde se difumina un poquito este proyecto identificado como izquierda. Sí, no me atrevería a decir por eso izquierda, porque hay mucha ambigüedad en el concepto. Me atrevería más bien a decir a generar ese diálogo entre los diferentes discursos y los diferentes... se concilian intereses en función de un interés superior. Es que ahí hay varias cuestiones, porque, por ejemplo, dices, a ver,
para nosotros, para el PT o para un partido socialista, ¿no? Izquierda es, ¿mantienes o no mantienes el sistema? O sea, ¿le ayudas a darle oxígeno al sistema decadente o no? Bueno, dices, no, pero espérate, las condiciones no Sí. cambian de la noche a la mañana. Claro. Lo otro, entonces dices, bueno, en lo que van cambiando las condiciones y para no vernos tan mala onda con los aliados, decimos, bueno, ¿le das juego a la gente en las decisiones fundamentales del país para empezar esa transformación o no? Entonces, Mencionas una palabra muy importante que se registra mucho en la práctica de la izquierda socialista, izquierda radical, los fundamentalismos, que creemos que las cosas se dan de un día para otro y si no, están perdidos, no representan los intereses de la masa. Bueno, algunas organizaciones pueden considerar esto así, sobre todo aquellas que no han participado en los procesos electorales, y lo hemos visto recientemente. De hecho, ¿sí? ¿Cómo la ven en este sentido? ese fundamentalismo. Estamos en una sociedad en la cual la división predomina y entonces, por lo tanto, creo que uno de los deberes en ese sentido, una de las reflexiones más importantes es la pregunta cómo generar la unidad en una sociedad ahora ya tan dividida, ¿no? Porque por una parte tenemos las redes sociales que generan una gran diversidad de intereses y de formas de comunicación, y por otra vemos también la parte cultural o la parte, por ejemplo, el caso de la juventud, ¿no? Años atrás se reflexionaba mucho el tema sobre las tribus urbanas, ¿no? De hecho hubo casos, por ejemplo, la de grupos que golpearon a jóvenes que se denominaban a sí mismos como emos, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es que mucho. exacto, eso es un tema muy importante de discusión. Lo que quiero decir es que Y los ninis. y los ninis Y que no se ha analizado en su real dimensión este problema Exacto. que estás planteando. Los chavos bandas. los chavos Sí. bandas, la juventud está en una situación de división. Las redes sociales generan división. Las clases sociales desde hace mucho han generado esa división y ese interés, ese diálogo, y hay un gran conflicto por siglos ahí por esta situación. Marx es un personaje que lo ha analizado y lo ha expresado de mejor manera. Y por otra parte también existen ya las divisiones hasta por carrera, ¿no? Es que yo pienso como antropólogo, no, es que yo soy politólogo, no, es que yo soy filósofo. Entonces, no hay unidad. No hay unidad. Entonces la pregunta de este siglo, yo creo una de las grandes preguntas de este siglo es cómo conformar la unidad en una sociedad ahora ya tan dispersa. Yo creo que la unidad se da en torno a una concepción. Así es. Y habiendo unidad de concepción, hay unidad de acción. Yo creo que esta concepción es siempre mantener como compromiso la universalidad, pero la universalidad como la suma de las particularidades. Pero ¿no te parece que en este caso fundamental desde el punto de vista político, social, etcétera, es el programa lo que Ajá. unifica también? Exacto, el programa. La pregunta es cómo vamos a construir o cómo se han construido programas que realmente hagan eso. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los sistemas políticos autoritarios, ¿no? Donde esta es la verdad y nada más que la verdad y es lo universal, ¿no? Y los que no estén acoplados a eso están fuera, ¿no? Eso no es realmente una universalidad. ¿Estás dando el Una perfil particularidad. de Pienso- López Obrador? No, pienso más bien en los gobiernos como el de Pinochet, el caso de los gobiernos como el caso de Franco. El tema aquí es cómo conformar esa cantidad de ideologías o de posturas y poderlos llevar a una mesa de diálogo, de análisis, que en mi opinión es lo que sí está haciendo Morena. O sea, sí existe eso. Regreso a lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, existe en las filas de Morena diferentes, hay marxistas, hay liberales, hay grupos, hay grupos religiosos, hay grupos, Como un frente amplio. como un frente amplio, exacto. Entonces, el criterio aquí sería lo universal como la suma de las particularidades. Y en ese sentido, ¿cómo está vislumbrado el Instituto de Formación Política de Morena con esa diversidad de planteamientos de grupos? ¿Cómo se lo están planteando? ¿Ya hay algún esbozo de ello? Aún está en eso, hay Sí. todavía ese hervidero de ideas. Sí, porque es complicado. Sí, es complicado. Porque ¿qué tesis ideológicas o teóricas vas a aplicar en los programas de formación política?
diversas. Yo lo personal, ¿De qué en lo tamaño personal serán? yo diría que uno de los temas centrales sería retomar el historicismo filosófico. O sea que en este caso Morena no estaba preparada para llegar al gobierno y fue rebasada totalmente por las condiciones que el pueblo de México, esa inconformidad, esa necesidad de cambio, etcétera. No me atrevería a decir preparado, porque o concebido, porque bueno, hay un autor que en lo particular me gusta mucho, Peter Sloterdijk, y da una definición que a mí me encanta sobre política. Me acuerdo, creo que es el libro, en el mismo, no recuerdo bien el libro, hay otras normas para el parque humano, no recuerdo la obra, pero Sloterdijk da una definición de política como la política es el reino de la incertidumbre. Es decir, en el plan Te voy a decir otra frase por ahí, ajá, popular, ¿verdad? sí. En el sentido, política debe ser ciencia de millones de hombres, pero también hay otra frase que dice, la política es comer mierda sin hacer gestos. Que la de Miguel de la Madrid. Sí, muy buena, por cierto. Sobre todo en la experiencia política de Miguel de la Madrid. Pero bueno, creo que por lo menos hemos avanzado muchísimo en conocer sus opiniones. Creo que tardaríamos muchísimo más en conocer una diversidad, por lo menos de opiniones en torno a la práctica política y que ustedes aplican en lo social, ¿verdad?, a un indeterminado número de ciudadanos o de pobladores, ¿verdad?, porque entran chiquitos y entra todo el mundo. Pero creo que hay algo interesantísimo que tú ya lo planteaste, en el sentido de la cuarta transformación. ¿Hay transformaciones positivas? Sí. ¿Pero también hay transformaciones negativas? También. ¿Hay retrocesos? También. Sí. Hay estancamiento, hay continuidades. Es decir, lo que pasa, yo creo que aquí hace falta conocer más a fondo algunas tesis que se deben de manejar, no solamente por la coalición, sino por los partidos políticos actuantes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay muchas inquietudes, yo creo que nos vamos a dar cuenta mayormente a partir del 1 de diciembre. Así. Bueno, ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta. Pues son flachazos, ¿no? Pues mira, por ejemplo, una de las tesis que incluso puede llegar a confundirse, porque me decía alguna compañera del partido, es que lo de bajarle el sueldo a los legisladores, ¿qué no lo plantea Lenin en el Estado y la Revolución? Pues yo dije, bueno, porque este gobierno entrante, y claro, los diputados del PS y los diputados del Partido del Trabajo han dicho, bueno, vamos a bajarle el sueldo, y al final se retrocedieron. Pero digamos, antes de que retrocedieran de eso, esto no es un asunto del planteamiento leninista, esto es un asunto de, a ver, hay una clase que tiene que sufrir y sacrificarse y no podemos tocar estos. O sea, yo sí insistiría en esa parte, porque dentro de las políticas que se han establecido no hay claridad respecto a de dónde va a sacar la lana Financiar los proyectos. y no quiere subir ni afectar los impuestos a los empresarios, incluso los quiere bajar en la frontera. Y siempre los sacrificados han sido los